Hace meses que no publico nada sobre Notion y tiene un motivo. Y es que, para ser sincera, sí que es verdad que Notion ha ido recibiendo actualizaciones en este último año, pero no he considerado que hayan sido mejoras que os puedan ayudar o que cambie la estética o que cambien funcionalidades que os sean útiles en vuestro día a día. Y obviamente tampoco he considerado en este último año actualizar este vídeo que os hice sobre cómo utilizar Notion hace un año, porque realmente, como digo, no habían incluido nada nuevo que sustituyera este vídeo, hasta hoy. El mes pasado, en mayo, Notion se actualizó a la versión 2.39, y aunque no sea una actualización enorme o que cambie literalmente todo el programa, sí que es verdad que han incluido pequeñas mejoras que yo creo que os pueden ser muy útiles. Y en resumen, antes de entrar en todas las cositas nuevas que han incluido, podemos decir que se han centrado más en simplificar o en mejorar ciertas funcionalidades que ya teníamos. Sobre todo yo diría que son las más utilizadas, o al menos bajo mi punto de vista. Así que estarás de acuerdo que toda mejora es bienvenida. Y sobre todo si es gratis. Este vídeo, por supuesto, no va dirigido a nuevos usuarios, ni muchísimo menos, porque voy a dar por hecho que utilizas Notion en tu día y por lo tanto hay muchas cosas que voy a mencionar en el vídeo de hoy y voy a dar por hecho que sabes de lo que estoy hablando. Si no es el caso y quieres introducirte en este programa, que por supuesto no es obligatorio para la vida, ¿vale? Pero si tú quieres utilizar este programa y no sabes muy bien ni cómo empezar ni para qué sirve, te voy a dejar ahora mismo en tarjetita, la que está literalmente saliendo ahora encima de mi cabeza. Ahí tienes un vídeo vinculado, que es justo el que he mencionado antes, ese vídeo que hice el año pasado, donde ahí sí te enseño Notion desde cero, para qué sirve, pasando por casos prácticos y enseñándote más o menos grandes rasgos de todo aquello que podrías llegar a conseguir con este programa. Así que ahora sí, chica, qué pesada. Empezamos. Estarás de acuerdo conmigo que no es lo mismo Notion Mobile, Notion para iPad y Notion para el ordenador. Y cuando digo ordenador, estamos hablando también de navegador, ¿vale? Porque una de las cosas, aunque acabo de decir que esto no es un tutorial para principiantes, una de las cosas que me siguen preguntando muchas personas es que si es online o si está para Windows. Y por supuesto que sí, Notion es un programa que lo tenéis disponible, como veis, en todas las plataformas. Da la casualidad de que no estás en tu casa y no tienes el programa instalado. Sí, puedes entrar desde la web Notion y ahí inicias sesión y tienes todos tus tableros. Es decir, que lo puedes utilizar cuando y donde tú quieras. Y si te soy totalmente sincera, reconozco que es uno de los motivos por los que más me gusta esta aplicación. Pues bien, si tenemos en cuenta esto, que está disponible para tantos dispositivos, no es lo mismo el Notion que tenemos dentro de nuestro iPhone como el Notion que tenemos en navegador, Windows o, en definitiva, en un ordenador. ¿Y esto por qué lo quiero destacar? Porque sí que es verdad que todo lo que te contaré hoy, todo, obviamente, al ser Notion, está aplicado en cualquier dispositivo. Yo, antes de empezar, te quiero enseñar cuál es el uso que yo le doy a cada dispositivo. Lo voy a hacer de una manera muy rápida y no quiero enrollarme mucho con este tema. Solamente te recomendaría usar Notion en el móvil para consultar ciertos documentos, contraseñas, yo qué sé, cosas que necesites tener a mano, rápidas, que hayas redactado previamente en los otros dispositivos y que te sea útil como digo, de consulta. Personalmente considero que es una aplicación complicada en cuanto a funcionalidades porque es muy completa y por lo tanto considero que si utilizas Notion solo en móvil te va a ser muy complicado el crear páginas, el desarrollar proyectos solo desde esta pantallita, aunque le conectes un teclado y un ratón, da igual. Y también considero que va a ser muy complicado el ubicarte, porque la vista de Notion Mobile está pensada, bajo mi opinión, como consulta. Lo mismo pasa o algo similar con el iPad. Si no le tengo puesto al iPad ningún accesorio como el Magic Keyboard, es decir, que me simule un ordenador, lo utilizo literalmente como el iPhone, es decir, a modo consulta. En cambio, si le conectamos un teclado y un ratón, sí que se nos hace un poquito más fácil, pero aún así, bajo mi opinión, no se me hace tan cómodo como entrar en un ordenador. Por lo tanto, yo siempre te voy a recomendar que utilices Notion en pantalla grande, pero sobre todo en aplicación o directamente en el navegador. Porque esa versión de Notion, bajo mi opinión, repito, es la más cómoda y la que considero más práctica. ¿Por qué me estás diciendo esto, Judith? ¿Qué tendrá que ver esto con la actualización? Pues mucho, porque una de las cosas buenas que sí encontramos en esta versión mobile era esa página llamada como
home o no sé cómo decirlo, como inicio, que es básicamente este icono de una casita, y eso no lo encontrábamos en la opción ordenador, donde básicamente podemos encontrar las páginas vistas anteriormente y luego ya las páginas distribuidas un poquito según tus gustos, ¿no? Pues los favoritos, los que hayas compartido, tus páginas privadas, aquí ya cada uno que lo haya organizado como quiera. Esta página de esta casita en Notion normal, es decir, en navegador o en ordenador, no la encontrábamos. Pues aquí entra una de las primeras novedades para todos aquellos usuarios que venimos de mobile y que estamos acostumbrados a tener esa página de inicio. Ahora la tenemos disponible también con esta nueva actualización en Notion normal, en navegador o en ordenador. Esta página de inicio me gusta mucho precisamente porque muy a nuestro estilo, a la comunidad de este canal, porque podemos personalizar el nombre y obviamente podemos ponerle emojis como he hecho yo, claro. Después, justo debajo del título encontramos esa sección de páginas vistas anteriormente, como pasa en las versiones mobile. Pero ahí no queda la cosa y viene lo que más me gusta de esta página de inicio, y es que está vinculada con Notion Calendar. Repito, si eres parte de esta comunidad sabrás que nuestro calendario de confianza es Notion Calendar. Así que si tú también utilizas Notion Calendar como tu calendario principal, recuerda que es Google Calendar pero adaptado con todos los eventos que hayas puesto en tu Notion, ahora también vas a poder encontrar Notion Calendar dentro de tu Notion. ¿Por qué considero que esto es útil? Pues te lo cuento. Este calendario se puede personalizar y te voy a enseñar cómo. Si hacemos clic en los tres puntitos, aquí podemos seleccionar primero de todo qué calendarios queremos, porque podemos literalmente reflejar la aplicación de calendario que tengamos descargada, o si lo desmarcamos podemos seleccionar literalmente qué calendarios de todos aquellos que tenemos subidos en Google Calendar queremos que se muestre aquí en nuestra página de inicio, cosa que lo veo súper cómodo en caso, por ejemplo, de que seas una empresa y quieras filtrar solo algún calendario con tus trabajadores. Ideal. Aparte de esto, en los tres puntitos también encontramos la frecuencia de los días que se van a mostrar en este calendario. Podemos poner solamente que se muestren las tareas de hoy y mañana, 3 días o una semana. Esto para mí es comodísimo precisamente si tienes muchas tareas, que no te agobies, que no te abrumes con tanta información. Así que yo te recomiendo que pongas hoy y mañana o hoy. También en estos tres puntitos encontramos estas tres opciones que se pueden quitar y poner. Y básicamente es quitar eventos de todo el día, eventos sin participantes o eventos sin enlace de conferencia o ubicación. Y yo digo que no quiero yo ver esto porque no utilizo Notion Calendar, ¿cómo lo quito? Nada, aquí también en los tres puntitos puedes hacer clic en ocultar de la página de inicio. Y aquí viene una de las cosas que a mí personalmente no me ha gustado, creo que podrían haber incluido dentro de Notion, y es que si hacemos clic en la opción azul en el más de crear evento, no se nos crea el evento dentro de Notion, sino que nos abre la aplicación de Notion Calendar. Así que creo que podrían haber incluido un menú para crear eventos dentro del propio Notion, creo que habría sido muy chulo. Pero no te desanimes, que hay muchas más cosas. Como te he dicho, esta página de inicio se puede personalizar. Tú probablemente no la veas así porque de base te va a recomendar plantillas, te va a recomendar enlaces, sugeridos. Todo eso se puede quitar como he hecho yo, simplemente lo que yo he dejado es una tabla que es la que yo utilizo cada semana, cada día para organizar el contenido del canal. Así que como ves, he intentado crear una página de inicio que sea muy cómoda para cuando yo abro Notion me diga exactamente aquellas páginas que más he visitado con frecuencia, ya que son las últimas que he entrado y por lo tanto las tengo a mano, que ya sabéis que desde el ordenador si hacemos comando y hacemos clic se nos abre arriba como pestaña, y esto es comodísimo para no perder nunca esa página de home, pero también me dice qué tengo que hacer durante el día de hoy y en mi caso qué vídeos tengo que grabar hoy, así que para mí es súper completo. Y bueno, ahora que he mencionado lo de abrir una nueva pestaña, voy a comentarte la siguiente novedad, y es que cuando tengas la pestaña abierta como te he enseñado, ahora, como ves, podemos hacer clic derecho y tenemos varias opciones, entre ellas una que considero súper útil, que es esta que se llama fijar pestaña. Una vez hagamos clic se nos quedará esa página, como bien dice su nombre, fijada arriba para que siempre puedas acceder a ella. Y fíjate que al lado de esa pestaña fijada aparece un más. Ese más no es para crear una página nueva, sino que ese más te va a duplicar la pestaña que hayas fijado. ¿Esto para qué es útil? Bueno, aquí ya cada uno que lo adapte a los diferentes usos que le podáis dar vosotros a Notion. A mí me funciona bastante para duplicar directamente la página y acceder a subpáginas que haya podido crear.
Seguimos para bingo. Judith, ¿dónde encontramos esto de Notion Home? Yo no lo veo. ¿Dónde está? Bueno, esto sí que es verdad que he dicho que no era un tutorial básico, pero sí que voy a ir dándote un par de pinceladas para hacer un poco de remember de todo aquello que vimos en el vídeo que te he recomendado ver o recordar todo aquello que hablamos en ese vídeo. Arriba del todo de Notion verás como 3 líneas. Si pasas el ratón, se te hará como un desplegable y ahí te dirá todas estas opciones, pero si haces clic se te van a anclar estas opciones en la parte izquierda. Justo debajo de nuestro nombre o nuestro espacio de Notion y de buscar encontramos esta casita, como pasa en los otros dispositivos, que se llama inicio o en inglés Home. Judith, a mí no me aparece en español. ¿Cómo lo has hecho en español? Este comentario se ha repetido mínimo 200 veces desde que os publiqué el tutorial el año pasado. No entiendo por qué hay gente que aún no lo tiene en español, pero sí que hay un bug que yo he tenido que ir actualizando a lo largo de estos meses. Así que te lo voy a contar ahora por si hay alguien que no ha podido ponerlo en español aún. Lo único que tienes que hacer es ir a configuración. Ahora dentro de configuración vamos a ir a idioma y región. Y es tan sencillo como aquí en idioma, en cambio de poner English, ponemos español de España o español, creo que sale, sí, de Latinoamérica. Cerramos el programa y lo reiniciamos. Si tampoco sale, ponemos, imagínate, lo tienes en español. Judith, yo ya lo tengo en español, me salen los menús en inglés. ¿Cómo lo hago? Amiga, muy sencillo. Vamos a poner otra vez Notion en inglés, le damos a guardar y ahora volvemos a este menú y le damos a español de Latinoamérica o de España. En mi caso, de España. Le damos a España y ahora sí, fíjate, ya está todo en español. Así que con esto visto, ahora sí volvemos a estas opciones. Ahora sí pasamos a la siguiente novedad y nos quedamos ahí porque precisamente, como te he dicho al inicio del vídeo, han intentado simplificar ciertas acciones que hacíamos pues, todos los días para que sean mucho más accesibles. ¿De qué estoy hablando? Pues de crear nuevas páginas. Si utilizas Notion de una manera más para tomar notas o crear un proyecto concreto o incluso redactar, lo que sea, pues esta funcionalidad creo que te va a ir súper bien. En este icono de aquí, si hacemos clic, ya se nos creará esta nueva página de la que te estoy hablando. Eso sí, aviso navegantes, si tenéis Mac, podéis hacer comando más N y también crearéis una página nueva, ¿vale? Mucho más rápido. Pero si queréis hacer clic en el icono, que sepáis que esto es nuevo. Así que vamos a hacer clic en nueva página y la siguiente novedad que encontramos es esta nueva organización de los elementos de las páginas para que sea mucho más sencillo a la hora de utilizar. Muchos de vosotros me decíais que no sabíais cómo empezar Notion o cómo podíamos hacerlo, pues una de las cosas que sí que ha cambiado del vídeo que te he dicho al principio es esto. Ahora encontramos un diseño un poco más minimalista, pero bajo mi opinión más sencillo de utilizar, y es que para empezar podemos poner título, ¿no? Pues ponemos aquí cualquier cosa y ahora cuando le demos a escribir podemos, como siempre, ¿no? Si ponemos la barra encontramos todas estas opciones, si le damos a la barra espaciadora entramos en la inteligencia artificial de la cual hablaremos más adelante, pero si no escribimos nada, fíjate que hay un tutorial que dice primeros pasos. Esto es lo nuevo y también quiero destacarlo, sobre todo para esos nuevos usuarios que estáis viendo este vídeo y no me habéis hecho caso y no habéis ido al otro vídeo. Estos primeros pasos te va a recomendar utilizar la inteligencia artificial, que está a la orden del día, pero también crear una lista de tareas, un plan semanal directamente, un diario o una tabla. Pues ahora, haciendo un clic, por ejemplo, en diario, listo, tenemos la plantilla hecha. Obviamente una plantilla muy sencilla, pero al menos los primeros pasos, como dice Notion, ya están dados y simplemente hay que rellenar, que eso es lo que más me gusta a mí de Notion. La sencillez de hago una cosa, la tengo para siempre, la podemos guardar como plantilla y simplemente es rellenar. Ya está, déjate de complicarte la vida. Pues esto es lo que han intentado hacer ahora con estas novedades dentro de Notion. Ponerte las cosas mucho más sencillas para que te sea más rápido el empezar a utilizar Notion. Vale, ¿dónde quedan estas páginas? Al final esto se está convirtiendo en tutorial. ¿Dónde quedan estas páginas? Pues fíjate que la siguiente novedad la encontramos aquí. Ahora vamos a entrar otra vez en este panel lateral y no vamos a ir a estas primeras opciones, sino a tus páginas. Es probable que si eres nuevo aquí no tengas nada, pero si ya llevas un tiempo utilizando Notion, ya habrás pillado el truquito de anclar páginas a favoritos o crear múltiples páginas en privado o incluso compartirlo con tu equipo, con tu pareja, con tus amigos, lo que sea. Todas aquellas páginas que hayas creado desde este menú superior que hemos visto antes de haciendo clic con comando N o desde plantillas, se van a ir poniendo aquí en privado. Y luego tú ya
lo organizas dentro de las páginas que quieras. Si fuera una página en blanco, vamos a hacerlo con sin título, podríamos poner notas de clase dentro de la página de sin título. Y así vamos a ir creando esas subpáginas o páginas enormes con muchísima información y lo que siempre te he recomendado para poder crear proyectos, ¿no? Y, por ejemplo, te voy a enseñar el mío, el Hello Judith, que es como mi página home. Antes de tener esa página home, es lo que he hecho. He creado muchísimas páginas por separado y luego simplemente las arrastras y las vas poniendo en tu tablero. Entonces, ¿dónde está la novedad, Judith? Pues está aquí. Ahora lo que puedes hacer es mover, si prefieres, que privado, las páginas privadas, las quieras ver lo primero antes de favoritos. Entonces puedes coger el menú privado y lo arrastras hacia arriba o hacia abajo. Así que esto es novedad, se pueden reordenar. Y también, si te fijas, hay 3 puntitos que si hacemos clic podemos ordenar de forma manual o las ediciones más recientes de un grupo de páginas, en este caso privado. También puedes filtrar cuántos elementos quieres ver. Y luego también podemos, como digo, mover la sección, el subir o bajar directamente. Y ya para finalizar en este menú, si deslizamos abajo del todo, solamente para la gente que esté muy perdida, si borras sin querer una página, puedes ir ahora a papelera y ahí van a estar todas esas páginas que has borrado sin querer o queriendo y puedes o bien buscar la página si no la encuentras, puedes filtrarlas y también aparece un mensajito de hasta cuándo van a estar ahí las páginas. Es un poquito como el carrete de fotos del iPhone que aunque las borres quedan ahí como en la carpeta eliminados, funciona igual. También podemos abrir el calendario o también aquí es donde encontramos las plantillas, que lo tengas en cuenta. Vamos con la siguiente novedad que me parece muy útil, de verdad. Esta sí que, si antes no te han parecido útiles, esta para mí es la top número 1. Vamos a crear una nueva página. Esto mismo, le ponemos prueba 2. Vamos a incluir un título para crear un apartado. Imagínate que estás tú redactando un trabajo para clase. Esto es muy importante lo que voy a decir. Es un trabajo para clase o estás tomando notas por un proyecto que estás redactando. Pues vamos a poner títulos, ¿no? Lo típico como en un Word. Ponemos título, escribimos, subtítulo, escribimos. Vamos a hacer eso. Simplemente ponemos la barra, le damos aquí a H1 y ya veréis que aparece pues el encabezado 1. Vamos a hacer que sí y aquí ponemos pues título 1. Vamos a poner título 1. Después aquí escribimos cualquier cosa, de hecho le vamos a decir a la IA que lo haga, simplemente space, y le decimos aquí pues hazme una descripción sobre los mamíferos. Cuando la IA haya acabado podemos obviamente seguir con las funcionalidades clásicas de la IA de Notion, pues alargar, continuar escribiendo, pero le vamos a decir que ok, lo tenemos. Ahora vamos a crear otro título y vamos a copiar el párrafo para no pedirle más cosas a la IA. Imaginemos que esto es el documento que tú has creado tomando apuntes o, yo qué sé, un proyecto que estés desarrollando tú. Pues ahora, algunos ya os estaréis dando cuenta, en el lado derecho superior aparecen unas líneas. Esas líneas es el índice. Y es que si ahora pasamos por encima, nos dice exactamente cuántos títulos hemos creado. Vale, yo he hecho estos por poner un ejemplo, ¿vale? Pero aquí saldría los mamíferos, los peces, los no sé qué. Aquí habrían aparecido los títulos. Esto nos es muy cómodo para cuando creéis documentos como apuntes en clase y queráis ir rápidamente a buscar un título o un tema en concreto. Ahora yo puedo literalmente seleccionar título 4, ahí está, nos lleva automáticamente a donde hemos hecho clic. Esto para mí es comodísimo, sobre todo, como digo, para poder desarrollar proyectos o tomar notas, apuntes, lo que queráis hacer en cuanto a poner títulos, subtítulos, textos. Y hablando de apuntes, textos, la siguiente funcionalidad va pensada también para vosotros. Y es que ahora tenemos la posibilidad de importar directamente un PDF que tengáis, PDF, a Notion. Y no me estoy refiriendo como PDF, o sea, como archivo. Es decir, que queda así como vinculado. No, eso no. Me estoy refiriendo a que se importe literalmente el texto de ese PDF dentro de Notion y por lo tanto poder subir los apuntes que tengáis hechos, por ejemplo, en PDF que os haya pasado el profesor, directamente a Notion. Y lo único que tenemos que hacer, voy a crear otra página, es cuando tengamos hecha la página, le damos a barra y ponemos en el buscador de las opciones PDF. Y fíjate que ahora ya no aparece solo lo de integración, sino que está en beta, eso sí, podemos importar, como te acabo de explicar, directamente los datos de un PDF a Notion. Así que vamos a probar si funciona. Le hacemos clic en abrir y ahora pone subiendo. ¡Tras! Lo he hecho súper bien.
Fijaros que me ha copiado las fotografías, los textos perfectamente. Perfecto, incluso ha puesto las fotos en su lugar y esto nos lleva a la siguiente novedad. Hablando de fotos, tenemos una nueva funcionalidad para todos aquellos que utilicéis Notion, pues como digo, para crear documentos o incluso pues vuestras páginas queden un poco más cute, poder recortar esas fotos. Antiguamente, si tenías una foto apaisada y la querías poner cuadrada, tenías que descargarte esa foto o antes de subir la foto, cortarla con otro programa, llámale el propio ordenador o el iPhone, y luego subirla a Notion. Ahora han implementado una edición de fotos muy simple. Yo no le llamaría ni edición, solo te permite recortar, pero ya es algo para que puedas ubicar esa foto de la mejor manera posible. Para ello vamos a una foto que ya has importado, le damos a esta opción de recortar al lado de alinear o dejar un comentario o descargar, le damos a recortar y ahora aparece como ese editor muy simple, pero que no solamente te va a permitir recortar, como digo, en formato cuadrado o de forma libre, sino que arriba, que aquí está lo interesante, si le damos a estas formas podemos decirle que nos lo recorte, por ejemplo, en círculo, que es algo que yo hago mucho en Notion. Así que podemos decirle círculo, podemos decirle cuadrado o podemos aplicar cualquiera de las medidas pues, convencionales de cuando recortamos una foto, por ejemplo, para YouTube, ¿no? Pues 16/9. Así que le decimos círculo y ahora lo único que tenemos que hacer es seleccionar, pues como si estuviéramos seleccionando nuestra foto de perfil en cualquier web, pues simplemente decimos aquí, le decimos guardar y ahora esa foto la tendremos con ese recorte. Para hacerla pequeña, acordaros, tenemos que coger estas barritas laterales y arrastrar. Y si la queremos mover de un lado a otro, le decimos alinear en el centro, la izquierda o la derecha. Yo le voy a decir izquierda y listo. Hay otra novedad que yo no sé si vosotros utilizáis mucho, yo os la voy a mencionar simplemente de pasada, porque yo es algo que no utilizo, ¿vale? Pero si tenéis un equipo y lo que queréis hacer es que se os envíen notificaciones a vosotros o a vuestra gente del equipo sobre, por ejemplo, cuándo caduca un evento o para cuándo debería estar publicado ese vídeo, esa foto, que sepáis que ahora han implementado un nuevo filtro en las tablas, si no recuerdo mal. Perdonadme porque cuando yo digo tabla todo el rato me estoy refiriendo a la vista tablero o vista galería, vista lista, a eso, ¿vale? Hay un nuevo filtro, como digo, que son las automatizaciones. Esto no es nuevo, pero sí que hay un filtro dentro de automatizaciones, que lo que nos va a permitir es, como digo, poner una finalización de una tarea, es decir, como un deadline. De esta manera podéis automatizar las notificaciones. Solo quería comentarlo porque es algo que yo no voy a utilizar ni he utilizado nunca, pero a lo mejor hay alguien que le interese y como el vídeo va sobre las novedades de Notion, pues te lo quería comentar. Obviamente todo esto está también implementado en el iPhone, en el iPad o en cualquier dispositivo. Pero esto que te voy a contar ahora y de lo cual te he dicho luego te lo cuento, que es la inteligencia artificial, lo han potenciado sobre todo en el iPhone. Pero en el ordenador también lo encontramos en prácticamente todos los documentos que tengamos de Notion. ¿Dónde está? Pues es este botoncito, este icono que aparece todo el rato flotando, como estos emojis de destellos. Eso de ahí es la inteligencia artificial, pero el questions and answers, las preguntas a la IA. ¿Para qué sirve? Pues sinceramente es como si fuera tu asistente de Notion. No significa que sea ChatGPT incorporado, pero sí que lo que vamos a conseguir es poder preguntarle cosas sobre nuestros documentos que tengamos dentro de Notion. Por ejemplo, ¿me puedes decir dónde está el documento donde hable de los mamíferos? Y ahí nos lo encuentra. Vamos a hacerlo. Puedes decir el documento, obviamente en español, ¿vale? No os cortéis, no hace falta que lo pongáis en inglés. Mamíferos. Dice pensando. Por cierto, este menú también está en formato beta, es decir, que esto lo irán mejorando, intuimos, a lo largo del tiempo. Pero si lo queréis probar, ya está disponible. Pues aquí lo tenemos, dice, el documento titulado Prueba 2, que es el nombre que yo le he dado, habla sobre los mamíferos. Aquí nos da un poco de explicación de lo que nos ha dicho antes la inteligencia artificial sobre los mamíferos. Por lo tanto, no solamente te está diciendo en qué documento encontrarlo, que abajo, por cierto, están las fuentes y puedes hacer clic y entrar en ese documento, sino que quiero que lo entendáis como un asistente para hacer resúmenes de aquellas cosas que hablasteis en algún momento. Es decir, yo ahora lo que me ha explicado es, primero, dónde está el documento de los mamíferos y segundo, me ha hecho una breve explicación de todo lo que me contó sobre los mamíferos. Ahora mismo es muy poquito porque obviamente el texto de los mamíferos que hemos dicho antes era muy corto, pero imagínate esto aplicado en resúmenes o a la hora de estudiar para un examen de la universidad o del máster. Me parece increíble que puedas decirle, hola, recuérdame qué significaba
la batalla de no sé qué, y que te puede hacer el resumen de cosas que tú misma hayas escrito. Me parece muy, muy chulo, la verdad. Por lo tanto, ¿os acordáis la idea principal que os he dicho de para qué yo utilizo el iPhone? Bueno, Notion dentro del iPhone. Pues creo que hayan implementado esta inteligencia artificial dentro de tu espacio de Notion, sobre todo porque en iPhone lo han rediseñado y de hecho han hecho un menú concreto para esto, que lo podéis encontrar de forma flotante abajo del todo en cualquier página donde te metas, que dice pregúntale lo que quieras a la IA. Si haces clic te abre, pues como digo, toda una página y ahí puedes preguntarle. Pues sinceramente me parece muy útil y creo que puede ser muy útil para muchos de vosotros, la verdad. Y realmente hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son como las novedades más grandes o que más quería destacar de Notion con esta nueva versión 2.39. Déjame comprobarlo. Ya lo decía bien, 2.39, pero también hay otras cositas que han intentado mejorar, corregir, mejor dicho, ciertos errores. Como por ejemplo, nada, esto es un pequeño detallito de diseño, ¿vale? Pero os lo quería comentar. Cuando estéis en una tabla, no tabla, ya me entendéis, vista de tablero, fijaros que las opciones arriba del todo, estos iconos, antes ponía filtrar, ordenar. Bueno, pues simplemente han puesto un icono. De esta manera, pues ahora tenemos menos texto en pantalla y lo han simplificado. Lo que os he dicho al principio, habían hecho sobre todo algunas cositas para simplificar el diseño de la aplicación, o sea que me parece maravilloso. También otra de las cosas que han intentado cambiar, mejorar, corregir, llámale como quieras, los usuarios que hayáis dado el acceso a Puede Ver, se llama así el acceso, también tienen como si fuera Drive, por ejemplo, tienen la opción de pediros una solicitud para poder editar ese documento. Lo dicho, como si fuera Google Drive. Así que también súper bien. Y esto lo podéis hacer desde el menú Compartir, que es este de aquí, arriba del todo, donde pone compartir. Le hacemos clic en compartir y ahora como digo, aquí donde pone solo con invitación, ahora podemos decir como si fuera Drive, de verdad. Cualquier persona con enlace o todos los usuarios de Judith Notion como si fuera una empresa. O si no, con esto de solo invitación, lo dicho, seleccionas a quien sea y te dice acceso completo o puede editar o puede comentar o puede ver. Pues esta nueva opción es puede editar, pero ya lo estáis viendo, es para la gente que pague, yo no pago. Así que esta opción yo os la comento simplemente para aquellas personas que sí que paguéis Notion. Que por cierto, todo lo que te acabo de contar es gratis, o sea, Notion es gratis. Notion se paga en algunas cosas más puntuales, como por ejemplo el poder subir archivos de más de 5 megas a Notion, pues compartir el equipo con más gente, todo eso se paga, pero si no, Notion es gratuito. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Oye, de verdad que espero de corazón que os haya interesado, que os haya gustado, pero sobre todo que os haya servido este vídeo. Para todos aquellos, por una parte, que queráis darle una segunda oportunidad a Notion, a lo mejor hay algunas mejoras que os hacen replantearos el utilizar esta aplicación. Segundo, para aquellas personas que os hayáis aburrido de Notion o creáis que ahora hay muchas opciones y es cada vez más complicado, a lo mejor hay ciertas cosas que ahora al simplificarlas os parece más fácil. Y tercero, para todas aquellas personas que lo utilizamos a diario, poder sacarle aún más partido y hacerlo más útil. Así que espero de verdad que te haya servido, gustado. Y házmelo saber también en comentarios si ha sido así. Muchísimas gracias, te dejo por aquí este vídeo, que en este caso sí es el de Notion del año pasado, para todos aquellos que os hayáis quedado con ganitas de más y os hayan entrado algunas dudas de cómo hacer ciertas cosas. Millones de gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Chao! Por cierto, la semana que viene, día 10, WWDC. Nos vemos la semana que viene comentando la inteligencia artificial de Apple. No te lo pierdas. Adiós.